Buenas tardes a todas las personas que se están sumando a esta transmisión en vivo en el marco del proyecto SOS Paraguay, liderado por la ONG Anticorrupción Reacción Paraguay, con el apoyo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA. Desde el inicio de la pandemia, más o menos, empezamos a implementar este proyecto con el fin de multiplicar esfuerzos del monitoreo de los millonarios recursos que se implementaron para paliar la crisis originada en esta emergencia. En el marco del proyecto desarrollamos talleres y también 2 investigaciones. Hoy estaremos presentando los resultados de las contrataciones del ministro de Salud en Paraguay antes y después de la pandemia. Agradecemos a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso Nacional del Paraguay por la invitación. El director ejecutivo de Reacción Paraguay, David Riveros García, quien es director de la organización y también fundador de la organización, estará presentando la investigación. Él ha desarrollado un masterado en desarrollo internacional en la London School of Economics del Reino Unido como becario Chevening, y también ha hecho su grado en Relaciones Internacionales con especialidades en Matemática, Economía e Historia Mundial en la Universidad de Morningside, Estados Unidos. Bienvenido, David. Gracias, Irene. Sin demasiado preámbulo, quisiera iniciar la presentación de esta investigación. Mi nombre, como mencionó Irene, es David Riveros García. Soy el autor principal de esta investigación en colaboración con la ingeniera Sofía Pozzo, de nuestro equipo en Reacción. Y nuevamente agradecemos a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados por facilitar el espacio de la transmisión a través de TV Cámara, y a la organización IDEA, que también está transmitiendo desde su página en Facebook y otras redes esta presentación. Vayamos directamente a lo que nos interesa. Como una investigación, quisiera presentarles la estructura que vamos a seguir y trataré de ser tan breve como sea posible. Tendremos una introducción a la temática, resumiremos la interrogante principal, cubriré rápidamente el marco metodológico utilizado, para luego resumir los hallazgos principales y llegar a las conclusiones que nos interesan. Si tuviéramos tiempo, en esta presentación inicial que debería tomarnos más de 30 minutos, me encantaría poder responder a preguntas y comentarios que sean sensatos sobre la investigación, sus implicancias y los resultados. Empecemos. Como sabemos, esta pandemia incrementó totalmente y llevó al borde de la crisis sistemas sanitarios públicos de países más desarrollados inclusive que Paraguay. En nuestro caso, la demanda que se generó en esta urgencia superó la capacidad bajísima que caracteriza a esta precaria capacidad que tiene el sistema de salud de nuestro país a nivel histórico. Las medidas adoptadas por nuestro gobierno de forma casi inmediata fueron las principales. Primero, incrementar los recursos disponibles. Ahí están los préstamos, los famosos recursos de emergencia nacional, y cerca del 20% de esos recursos, de esos 1.600 millones de dólares originales, de los que tanto hablamos, se destinaron a salud. En segundo lugar, además de dotar de más recursos, lo que hizo el gobierno fue recomendar en este caso, procesos licitatorios acelerados. ¿Por qué? Porque la lógica seguía: si tenemos más recursos en un periodo de emergencia, necesitamos procesos de contrataciones públicas acelerados que nos permitan ejecutar rápido para responder a las necesidades de nuestra ciudadanía. Entonces, lo que nos da como suposición lógica estas condiciones que tenemos de un sistema de salud precario, que luego recibe un influjo de recursos bastante considerables y se le da un marco de contrataciones que puedan facilitar su ejecución rápida, es que deberíamos tener entonces una ejecución promedio mensual y anual del Ministerio de Salud, que debe aumentar este año de pandemia comparado al año pasado, que era un periodo normal, en el 2019. Segundo, que esta aceleración de los procesos licitatorios deberían forzar mejoras en transparencia. No debemos olvidar que las contrataciones por la vía de la excepción
al momento de acelerar, en este caso reducir los tiempos para llegar a contrataciones, también se reducen los tiempos y los mecanismos de control normales, usuales, para los procesos licitatorios. En consecuencia, es lógico y lícito suponer que se debería también mejorar la transparencia, especialmente desde el Ministerio de Salud, para poder compensar esa pequeña reducción, en algunos casos, en otras muy grande, en los procesos de control. Como tercer supuesto, si tenemos procesos licitatorios más acelerados, deberíamos tener mayor cantidad de contratos en un promedio más rápido comparado al 2019 y a periodos anteriores. Y finalmente, debido a todas estas presiones, el Ministerio de Salud debería incrementar su capital humano médico y administrativo. Médico, obviamente, porque debemos enfrentar una pandemia, y administrativo, porque se incrementaron los recursos que gestionar y administrar, y por eso debería también incrementarse o la cantidad y al mismo tiempo la capacidad del sistema administrativo para poder ejecutar esos recursos rápido y bien. ¿Cuál es la interrogante principal de esta investigación? Es esta. ¿Cuál ha sido el efecto de las contrataciones públicas de emergencia por COVID-19 del Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia? Y la relevancia de tener este enfoque. Primero, reportar la ejecución de recursos en contexto excepcional distorsiona la percepción. En otras palabras, cuando solo nos fijamos en la cantidad de recursos de emergencia o del presupuesto vigente del Ministerio de Salud que se están ejecutando actualmente en un periodo anormal de urgencia y de pandemia, estamos distorsionando la percepción porque no tenemos un marco comparativo que nos pueda indicar si de verdad se podía ejecutar más o menos, o si es normal el nivel de ejecución que tenemos. Y eso, entonces, como mencionaba, requiere un enfoque comparativo histórico. ¿Cuál era la capacidad del ministerio históricamente de ejecutar recursos? ¿Cómo se relaciona esa capacidad con el aumento de los recursos disponibles y la aceleración de los procesos licitatorios para poder convertir tantos recursos en servicios y productos urgentes para la ciudadanía? Y tercero, analizar el efecto de mayores recursos y contrataciones aceleradas. Pasamos a la metodología que se utilizó. Este es un estudio exploratorio comparativo. ¿Qué quiere decir? Que no hay una literatura demasiado grande todavía analizando inclusive la ejecución del Ministerio de Salud en este tipo de contextos. Para referencias bibliográficas relacionadas a la inversión y el presupuesto en salud y educación, como sabemos en nuestro país, tenemos de referencia al Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, al CADEP, y la línea investigatoria de, por ejemplo, personas como el doctor Fernando Mas y la doctora Verónica Serafini. Los periodos analizados en esta comparación son dos. La prepandemia, lo consideramos de agosto de 2018 a febrero de 2020, es el periodo Masoleni prepandémico, y la pospandemia, que marcamos como inicio en marzo de 2020 hasta noviembre, de acuerdo a la disponibilidad de datos. Este es un análisis cuantitativo y enfatizo lo siguiente, de los datos de los portales de datos abiertos gubernamentales para poder traer a colación lo importante que es que el gobierno publique datos de calidad constantemente. Estos son los datos analizados. En primer lugar, el portal de datos abiertos de Hacienda, específicamente su tercer dataset, que es el Presupuesto General de la Nación de Gastos. El portal de datos abiertos de la DNCP, para los técnicos, es el API, la versión 3.0. Y el portal de la Secretaría de la Función Pública, en su dataset 1, que contiene la nómina de funcionarios. ¿Cuáles son las limitaciones que van a poder encontrar mayor detalle si es que se van y bajan la investigación? Primero, los datos disponibles y su calidad. Que el gobierno publique datos es muy importante,
pero no siempre la calidad de esos datos facilita el análisis o inclusive los permite. En algunos casos, los datos no son analizables porque tienen errores. Segundo, el tiempo desde el inicio de la pandemia. Para tener un panorama bastante claro, una mejor investigación tomaría un año exacto desde el inicio de la pandemia, que sería entonces de marzo de 2020 a marzo de 2021, por lo menos trataría de cerrar el año fiscal, que se cierra en diciembre, como todos saben, pero que recién los datos se disponibilizan en Hacienda al menos como un mes después. Entonces, recién en enero de 2021 tendríamos todos los datos disponibles de ejecución, inclusive en contrataciones públicas relacionados a este año fiscal. Aún así, porque han pasado 9 meses desde el inicio de la pandemia y estos 9 primeros meses han sido críticos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el capital humano y otras cosas, creemos que la investigación es de alto interés y que los datos tienden a demostrar la realidad. También es un análisis de evidencia pública disponible. Podrían existir datos, documentos, contratos que tengan las instituciones públicas, pero que no los hayan disponibilizado o en el portal de contrataciones públicas o en el Ministerio de Hacienda por atrasos u otros problemas. Y específicamente hay una sección en la investigación que habla de la dificultad con los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La etiqueta COVID-19 que deben cargar las convocantes, en este caso los entes públicos, al momento de hacer llamados con recursos, esto es de carga manual, como mencionaba. Es decir, si es que estas convocantes olvidan cargar la etiqueta, hay contrataciones o procesos que deberían estar relacionados al COVID-19, pero que no se encuentran fácilmente a través de los filtros. Y esa es una limitación importante. Y llegamos rápidamente a los hallazgos principales. Empecemos. La conclusión que habrán leído en el resumen ejecutivo y que hoy fue titular en tapa del diario Última Hora es que el Ministerio de Salud ha sido incapaz de ejecutar los recursos de emergencia a ritmo de emergencia. El resumen no sorprende a la ciudadanía, no sorprende inclusive a los funcionarios del Estado, pero cuando entramos en los detalles podemos calificar por qué esto está sucediendo y qué se puede hacer al respecto. Y eso trataremos de hacer con los otros hallazgos. Y antes de llegar a ellos, hay que hablar de la calidad de apertura y de transparencia. El Ministerio este año trató de enmendar retrocesos en transparencia. Antes, específicamente en el 2019, desapareció el portal de datos abiertos del Ministerio de Salud, que no es nada menor. Ese portal de datos abiertos facilitaba información, datos, sobre establecimientos de salud, productos y servicios de salud, disponibilidad histórica de medicamentos e insumos y otros datos que permitirían o hubieran permitido en este caso al inicio de la pandemia entender cuál era la necesidad y el consumo de los recursos a nivel de hospitales en diferentes puntos del país, lo cual hubiera ayudado inclusive a focalizar las donaciones ciudadanas y focalizar los recursos del ministerio con apoyo de la ciudadanía, que es el espíritu de los datos abiertos, para que no hubiera tardado tanto en responder. Y la otra herramienta que desapareció es Aquerap. Aquerap es una herramienta que existía de interfaz móvil y web que utilizaba los datos del portal de datos abiertos para facilitar a la ciudadanía reportar y saber dónde se encuentran servicios de salud que ellos necesitaban, medicamentos gratuitos que pueden retirar y otras cosas. Es difícil estimar el impacto que hubiera tenido contar con estas herramientas al inicio de la pandemia, pero estas desaparecieron. Como resultado de la pandemia, el ministerio desarrolló, por lo menos en términos relacionados a nuestra investigación, 2 portales nuevos que tienen datos muy relevantes e importantes y que necesitan mejoras. Y vamos a hablar de eso en adelante. Para dar un contexto general, como pueden ver acá, el presupuesto vigente normal del Ministerio de Salud ronda en general los 5 billones de guaraníes. 1 billón en español es 1 millón de millones. Entonces tratamos de que no confunda también eso. En este gráfico vemos la diferencia entre el monto vigente
comparado a el monto sin el crédito público. Y como se puede ver en general, sin el crédito público, el presupuesto general para el Ministerio de Salud no difiere demasiado. Grande es la diferencia en el 2020, obviamente, por los recursos del crédito público, de los préstamos que se asignaron. También como contexto, es importante notar de que históricamente, desde el 2012, el Ministerio de Salud ejecuta anualmente cerca del 80% de su presupuesto vigente. Ven también que el salto hacia abajo pasa en el 2020 y esto se debe en relación, si volvemos atrás, a la cantidad de recursos disponibles. De cierta forma, el Ministerio de Salud en realidad está ejecutando casi la misma cantidad comparada al 2019. Es que el presupuesto ahora es casi 50% mayor y eso cambia entonces el porcentaje de ejecución. Y es difícil que nosotros supongamos que repentinamente ese mismo equipo, ese mismo ministerio que en promedio ejecuta cerca del 80% de su presupuesto anualmente, pueda de repente ejecutar un presupuesto que es casi 50% mayor por los recursos de emergencia adicionales, sin realizar modificaciones considerables en su estructura o en su forma de trabajar. Es un argumento lógico. Y aquí es donde vemos que el ministerio tardó. En este gráfico se nota que según la Secretaría de la Función Pública, sus datos, recién entre agosto y octubre se tuvieron las contrataciones de nuevo personal para el Ministerio de Salud y supera los 5.000 funcionarios entre septiembre y octubre. Recordemos que en marzo empezó la pandemia. Fíjense la cantidad de meses en el que no aparecen nuevas contrataciones del 2020 para incrementar la capacidad del ministerio. Y esta inversión en incrementar el equipo que tiene el ministerio se enfocó, como podrán ver en este gráfico, en el personal de blanco, lo cual es indiscutible. Se contrataron más licenciados de blanco, médicos y personal de servicio. Ahí fue el enfoque. Pero no fue así en el sector administrativo. Y ese también es un problema. Porque aunque la prioridad sea incrementar el personal de blanco por la deuda histórica, por la falta de inversión en el Ministerio de Salud y por otros motivos, si se quiere traducir más recursos en productos y servicios más rápido, valga la redundancia, que son urgentes para la ciudadanía, entonces también se debe fortalecer la capacidad administrativa para ejecutar. Y ahí no ha habido inversión no significativa. De hecho, según una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud en febrero tenía, comparado a octubre de 2020, solo 3 funcionarios menos. Es decir, se han adicionado solo 3 personas a la Dirección Operativa de Contrataciones. Y con eso es ilógico suponer de que con más 3 personas se va a poder ejecutar un presupuesto 50% mayor, incluso si no hablamos de una reestructuración general o de un rebarajeo de personal dentro de la institución con funcionarios que el ministerio ya poseía. Y entonces tenemos este tipo de resultados. Idealmente, como mencionábamos al inicio de la investigación, deberíamos tener mayor ejecución este año en promedio que en el año 2019, que fue un periodo normal. ¿Qué vemos en este gráfico? Que pasa lo opuesto. En realidad, la línea roja que muestra el promedio de ejecución mensual en el 2019, comparado a la ejecución mensual en el 2020, muy pocas veces la ejecución mensual de este año durante la pandemia ha superado la línea promedio del año pasado. Y la primera vez que supera considerablemente para justificar la aceleración de los procesos de contrataciones y los mayores recursos, recién es en julio y luego desciende nuevamente. Suponemos nosotros, como es cábala, como es tradición cada año, de que va a haber otro pico entre noviembre, que todavía no están los datos disponibles, y diciembre, como se ha notado en una noticia bastante compartida,
que en la primera semana de diciembre se han hecho la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas recibió casi 1.500 adjudicaciones. Entonces acá va a haber un segundo pico. Pero esta ejecución baja o similar al 2019 no tiene mucha justificación dadas las condiciones que se dieron al Ministerio de Salud y a otros ministerios para ejecutar recursos de emergencia. Esto también se traduce entonces en otra realidad. Esta falta de capacidad, falta de inversión en la capacidad administrativa y de su fortalecimiento, hace que el Ministerio de Salud haya ejecutado en inversión en contratos por año, que está acá, menos que el promedio de los últimos casi 6 años. Y acá está la administración del ex ministro Antonio Barrios, incluida. Entonces, como ven, esto sería lo que cada año se invertía en contrataciones. El promedio, que está acá resaltado, y la ejecución del 2020 es menor, y eso incluyendo esta sección en rojo que corresponde a los recursos de emergencia. Entonces es una ejecución muy baja en promedio. Y en la cantidad de contrataciones sucede lo mismo. La línea cuya área que se encuentra debajo es azul, es el periodo 2019, un periodo normal, completo, de la administración del Ministerio de Salud. La roja es este periodo de emergencia desde el inicio del COVID. Como ven acá, empieza en marzo. Pueden notar de que esta cantidad de contratos ejecutados es muy similar en los primeros meses. Se corresponden acá los picos de julio, como en el gráfico anterior, y de marzo al inicio. Pero luego hay como una meseta en la ejecución de los recursos en época de emergencia, que es altamente superada por lo que hacía el ministerio en el año anterior, inclusive más de 2 o 3 veces en algunos casos ejecutaba. Y por eso decimos que la administración Mazzoleni ha hecho menos contrataciones durante esta emergencia sanitaria comparado al 2019. Menos contrataciones en un periodo de urgencia comparado a un periodo normal. Y esto se tradujo también en una mayor lentitud. Y por acá viene el colmo de lo que capaz de otra forma se percibe en la ciudadanía y en los servicios necesarios en los hospitales públicos, en todo el sistema sanitario. ¿Qué es esto? Como van a ver, el Ministerio de Salud durante la pandemia ha sido más lento en casi todos los tipos de licitaciones que durante tiempos normales. Ven cómo toma más tiempo en día calendario, es un promedio, durante el periodo que está en rojo, es el periodo de la pandemia, que durante el periodo pre-COVID, el periodo normal. Y pueden ver cómo incluso, y acá hay algo que resaltar, incluso en el tipo de contratación por excepción, que es el mecanismo más acelerado, más rápido en contrataciones públicas, se es más lento este año de emergencia que en el año prepandémico. Y eso llama la atención. Es otra irregularidad. Entonces, de nuevo destacando, desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Salud fue más lento en casi todos los tipos de licitaciones utilizadas. Y esto nos arroja el resultado que ven en pantalla. Se ha ejecutado cerca del 22% recién de los recursos de emergencia con los que dispone de hecho el Ministerio de Salud. Y sobran cerca de 2,2 billones de guaraníes disponibles de los recursos de emergencia, no del presupuesto vigente total. ¿Qué interrogantes surgen en consecuencia? Y son las siguientes. Si esta es la situación que tuvimos, a pesar de todas las intenciones y mecanismos del gobierno que se han adoptado en recursos y en contrataciones, ¿de verdad se está priorizando esta inversión necesaria en administración, en capacidad administrativa, también para poder utilizar al máximo los recursos disponibles? Segundo, ¿será que es necesario mantener estas modalidades expeditas, estas modalidades aceleradas de contratación y los riesgos que suponen? Porque como mencionaba al inicio, a mayor velocidad de contratación, menor el tiempo de monitoreo y control que se puede dar
Se justifica eso, ya que los datos nos demuestran que el ministerio está ejecutando casi al mismo ritmo o más lento que el año pasado. Quizá una interrogante que se debería hacer el ministerio y el gobierno en general es si es necesario realmente hacer contrataciones por la vía de la excepción, si es que ve que en otros ministerios también el promedio de tiempo sigue siendo el mismo que el año pasado. ¿Por qué hacer contrataciones por la vía de la excepción si las propias contrataciones normales están teniendo tiempos más acelerados, podrían tener tiempos más acelerados que los que estamos viendo hoy según los datos en periodo de pandemia? Y finalmente, si no se aumenta esta capacidad administrativa, ¿servirá contar con más recursos? Esa es una pregunta que queda al aire. No es lo mismo la interrogante sobre si el Ministerio de Salud necesita más recursos. Eso es indiscutible y la línea de investigación que mencioné anteriormente lo ha documentado por varios años. El Ministerio de Salud necesita más recursos. En 2019, el ministro Mazzolini decía, antes de que llegue la pandemia, de que para funcionar necesitaba el doble de su presupuesto. Y de seguro ha de ser ese el indicador. Es un ministerio que no tiene suficientes recursos. Y eso nos lleva ya a las conclusiones, que no son varias. Las interrogantes deberían ser respondidas por los tomadores de decisiones en cada uno de estos ministerios, especialmente, me corrijo, en las direcciones correspondientes dentro de estos ministerios. Pero quiero destacar que la corrupción, la incapacidad y la incompetencia son distintas, no son la misma cosa. Y esto es difícil traducirlo generalmente a la opinión pública. El Ministerio de Salud, por el enfoque de la investigación que nosotros hemos desarrollado, sufre de incapacidad. Una incapacidad impresionante, una incapacidad que ya estaba presente antes de la pandemia. Pero reitero, tenemos que saber diferenciar corrupción, incapacidad e incompetencia. La incapacidad y la incompetencia obviamente facilitan la corrupción. Y la incompetencia y su relación con la incapacidad también puede ser inversa. La incapacidad genera incompetencia, la incompetencia genera incapacidad. Estas son variables que deberían, si es que se van a hacer mayores investigaciones en términos cuantitativos, deberían investigarse en mayor detalle. Entonces, primero, el Ministerio de Salud obviamente debe reactivar estas plataformas de transparencia de que desaparecieron, Aquerap y el portal de datos abiertos. No pueden estar ausentes. Y debe fortalecer las plataformas actuales con las que cuenta, de gestión del COVID y el histórico de los insumos y su distribución, que son muy interesantes, tienen datos muy ricos y de mucho valor para la investigación académica, y que no se han publicitado lo suficiente, que es otro comentario adicional. Segundo, el Ministerio de Salud necesita más recursos. Y estos recursos también se deben invertir en fortalecer la capacidad administrativa si queremos que el ministerio pueda ejecutar mayor cantidad de recursos de manera más eficiente. Tercero, lo obvio, el mismo equipo que ejecuta cerca del 80% de nuestro presupuesto para el Ministerio de Salud no puede ejecutar más de un presupuesto en un presupuesto que es 50% mayor. Se debe incrementar en capacidad y cantidad a ese equipo. Se debe fortalecer. Es importante contratar personal de blanco, médicos y auxiliares y todos los medicamentos, insumos y maquinarias para el Ministerio de Salud. No hay ninguna discusión sobre esa prioridad. Pero con la cantidad de recursos disponibles también es necesario aumentar la cantidad de personas, la eficiencia y su capacidad en términos de gestión administrativa. Y ahora les menciono por qué. Porque el ministerio, en primer lugar, está doblegado por esta incapacidad y esta incompetencia, que está relacionada a décadas de bajo presupuesto e inversión. No es, como siempre se menciona en los medios, no es algo que se pueda solucionar en 1 o 2 años, lo que 70 años de baja inversión en el presupuesto de salud y en otros no se ha ejecutado. Y esto que es lo más importante, un bajo presupuesto e inversión incrementan el riesgo de corrupción, potenciando la ineficiencia. Y esta ineficiencia después se convierte en un argumento para mantener el bajo presupuesto. Y ese es un ciclo de saboteo que facilita la corrupción. ¿Cómo se puede poner este último punto en otras palabras? Con bajo presupuesto, el ministerio no tiene los recursos para
contratar a suficientes personas competentes, no las incompetentes que ya mencioné, la incompetencia y la capacidad, personas competentes que puedan ejecutar más recursos, pero que también puedan monitorear estos recursos y su ejecución. Se necesitan recursos para monitorear también lo que se va a ejecutar y cómo se está ejecutando, y asegurar de que se haga rápido y de forma eficiente. Sin esos recursos, lo que vemos nosotros, lo que se ve en un Estado que no invierte en varios de sus ministerios, en este caso en salud, es que se precariza la capacidad interna del ministerio, y esto se convierte en terreno fértil para la corrupción, y esa corrupción luego se convierte en un argumento de que por ineficiencia no se pueden gastar los recursos que se tienen, ergo no se deben aumentar los recursos para el presupuesto del Ministerio de Salud, lo cual es equivocado. Ese es un ciclo de saboteo que de nuevo facilita la corrupción. Llego hasta este punto. Quiero mencionarles que nuestra organización es una organización de Ciudad del Este. Estamos cumpliendo 10 años de trabajo anticorrupción en nuestro país. Les invitamos a seguir nuestras investigaciones. Como mencionaba Irene al inicio de esta presentación, esta es la segunda. La primera, un mes atrás, se trataba de la ejecución de los recursos de emergencia en 4 municipios del este del país, incluido Ciudad del Este, y las irregularidades que hemos encontrado en ese sentido. Y estamos a disposición ahora para responder preguntas brevemente si las hubiera, porque a las 14:30 sabemos que TV Cámara y los otros medios que están transmitiendo esta presentación en vivo también tienen otros compromisos. Con eso dejo de compartir y quedo atento a cualquier pregunta que se haya realizado en redes sociales. Y si no hubiera, entonces podemos ir cerrando esta transmisión, que tuvo el objetivo de resumir en términos comparativos las contrataciones del ministro Mazzoleni pre-post pandemia del COVID-19, recomendar a base de hallazgos que fueron encontrados con una revisión, un análisis cuantitativo de datos, de la evidencia disponible en los portales de datos abiertos gubernamentales, y con eso contribuir a un debate más informado en la ciudadanía. La pregunta de si el ministro Mazzoleni es corrupto es una pregunta que se respondería en base a esta evidencia como no necesariamente. No hay evidencia directa de eso. Hay indicios en los casos de Eurotech y Medic que la ciudadanía conoce, el administrador y el responsable del ministerio es una persona, eso es indiscutible. La segunda pregunta es ¿hay incompetencia en el Ministerio de Salud? Hay mucha evidencia en nuestra investigación que así lo sugiere, que hay incapacidad y hay incompetencia, pero solo un estudio comparativo con otros ministerios de otros países en vías de desarrollo en situaciones similares podría decirnos qué tan incompetente es este Ministerio de Salud comparado a otros, porque todos los ministerios de salud en países incluso desarrollados están en crisis. Tercero y último, es incompetente el ministerio, en este caso el ministro de Salud, y lo que vemos ahí es que el ministerio sí está totalmente doblegado, totalmente superado, y que necesita hacer inversiones nuevamente en fortalecer su capacidad administrativa con estos recursos adicionales para poder ejecutar más y mejor y reducir el espacio de corrupción que acecha al Ministerio de Salud. Tengo confirmación de que no hay preguntas hasta el momento, y con eso entonces quisiera cerrar esta presentación. Agradecerle nuevamente al Instituto de Derecho y Economía Ambiental, a IDEA, por haber apoyado esta investigación, a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que facilitó también este espacio, que incentivó esta presentación, que lo declaró de interés en términos de promoción de información para el Congreso y para la ciudadanía, y a todas las personas que se sumaron y que estuvieron atendiendo a esta presentación. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, visiten nuestra página web, reaccion.org.py. Pueden encontrar ahí la investigación completa y el resumen ejecutivo. Y con eso cerramos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.